es justo que me hagas esto, papá. ¿Dónde quedan mis derechos? Olvídate de justo o injusto. Aquí la autoridad soy yo y me tienes que obedecer. Te guste o no te guste, ¿listo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy aprenderemos sobre cómo educar a tus hijos sin injusticias. ¿Deseas aprender mucho más sobre este tema? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar. Vamos a hacer como una explicación de un poco de serie emocional, un poco para que entiendas de qué se trata, ¿sí? Entonces, un segundo. Entonces, digamos que básicamente la injusticia es una de las 5 heridas emocionales que pueden producirse en primera infancia, de los 0 a los 7 años. Y como ya hemos ido hablando, esas heridas emocionales, si no se sanan en esa infancia, pues claramente van a impactar negativamente en la adolescencia, en la adultez. Y en realidad, digamos, hoy en día somos adultos que tenemos una o varias de esas heridas porque básicamente no tenemos cultura aún por completo de cosas tan sencillas como ir al psicólogo o ir al psiquiatra, ¿sí? Cuando algo no está bien. Nuestros padres a veces no tenían tampoco esa cultura. Y digamos que si hoy en día impacta negativamente esta herida en ti, no impacta solamente en ti, sino en las relaciones que tú tienes con otras personas, porque básicamente somos seres sociales, ¿no? Si creciste bajo ese modelo, pues claramente puede que estés cometiendo o que cometas injusticias sin darte cuenta, como en automático, ¿sí? De cierta forma porque es algo con lo que vienes. Y básicamente me dirás, bueno, Gina, pero ¿a qué se refiere la injusticia? Va muy relacionado todo el tema de derechos, ¿sí? Es decir, pregúntate en qué momento de tu infancia sientes que mamá, que papá, que ese adulto que te cuidaba no tenía en cuenta tus derechos, ¿sí? Y no lo veamos desde la culpa, sino desde la conciencia, para que podamos transformarlo, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿en qué sentido se podía ver esa injusticia? Cuando, por ejemplo, había castigos, te colocaban castigos que no iban relacionados a lo que hiciste diferente a lo que ellos deseaban. Entonces, por ejemplo, si yo regué el jugo o un líquido en el tapete favorito de la casa y mis papás se enojaron, me dijeron, ay, pero ¿por qué hizo esto? Usted es esto, usted es aquello, tal vez hubo un golpe, una humillación y bueno, muchas de las cosas que ya hemos hablado en otros encuentros este mes. Pero digamos que adicionalmente a eso, dice, no, como lo tiene que limpiar, pero olvídese del cumpleaños que tenía con su amiga del colegio el sábado. Y en realidad preguntémonos, ¿qué tiene que ver que yo riegue el jugo en el tapete con que me prohíban ir a un cumpleaños? No tiene que ver nada, ¿cierto? Porque incluso mi amiguita del colegio no tenía que ver en la situación en la que yo regué el jugo en casa, porque la que lo regó fui yo, estaba sola, ¿sí? Entonces no es algo relacionado. Me quitan el derecho al sano desarrollo, a los momentos de recreación, ¿ves? Entonces básicamente ahí comenzamos a evidenciar que vulneraron uno de mis derechos y rápidamente quiero decirte cuáles son esos derechos
que tenemos cuando somos niños para que entiendas y veas un poco más esa injusticia, ¿sí? Dame un segundo para buscarlos. Ok, los tengo. Bien, entonces básicamente podríamos decir que son 10. Sí, entonces, a un ambiente sano, libertad, tener una familia, identidad, salud, educación, desarrollo integral, recreación, intimidad, derecho a la intimidad y un segundo, acá está. Mire, acá está, estoy viendo desde la página de la UNICEF para que revisemos en una fuente confiable. ¿Ok? Entonces, dice, primero, derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Segundo, derecho de la infancia. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos. Tercero, derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Cuarto, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica. Quinto, derecho a educación y atenciones especiales. Sexto, derecho a comprensión, amor por parte de la familia y de la sociedad. Séptimo, derecho a una educación gratuita, a divertirse y jugar. Octavo, derecho a atención y ayuda preferentes en casos de peligro. Noveno, derecho a ser protegido contra abandono y maltrato y trabajo infantil. Décimo, derecho a recibir una educación que fomente solidaridad, amistad y justicia entre todo el mundo. Entonces, al conocer estos derechos de la infancia, ¿en qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que uno o varios de estos fueron vulnerados en nuestra propia infancia, ¿sí? Y la idea de esto no es que lo veamos desde el juicio, pero sí es importante ser conscientes de esto, porque claramente cuando vulneran uno o varios de estos derechos, pues están siendo injustos conmigo de niño, conmigo de niña, ¿sí? O fueron injustos cuando yo era niña, ¿sí? Si lo hicieron en tu casa contigo, lo más seguro es que tú estés reproduciendo o repitiendo eso con tus hijos, ¿sí? Si te quitaban beneficios como la fiesta de cumpleaños, como ir a comer helado, como ir a visitar a la abuela, cuando sucedía algo en lo que tú te comportabas mal en casa, ahí, como era algo que no estaba relacionado con el evento en el que tú te portaste mal, pues claramente vulneraron uno de tus derechos por pertenecer a la niñez, por estar en la etapa de la infancia, ¿sí? Y eso ya básicamente, cuando se hace de forma repetida, podemos hablar de la herida emocional, de la injusticia. ¿Cuántas veces, pregúntate, le dijiste a tus papás, ay, pero es que no es justo que hagas tal cosa, yo tengo derecho a tal otra? Y sí, efectivamente, no era justo, ¿sí? No era justo. Entonces, digamos que por eso es que hoy estamos explorando el tema de cómo educar a mis hijos sin injusticias, ¿sí? Entonces, nuevamente, si no me conoces, soy la psicóloga Llena. Bienvenido a este espacio. Todo este mes entonces estamos explorando cómo conocer y corregir a esos hijos. Y hoy este tema de educar sin injusticia vamos a hablarlo a través de 3 claves, ¿sí? Entonces, clave número 1. ¿Por qué caigo en usar injusticias? Que básicamente va muy ligado a lo que estamos hablando el día de hoy. Y es, pregúntate, ¿en qué momentos de tu infancia sientes que ese adulto que te cuidaba, que estaba a tu cargo, llámese papá, abuelo, tía, vulneraba tus derechos? Porque tengo que castigarla, porque es que tiene que ser un niño de bien, tiene que ser una niña de bien, porque se portó mal, ¿no? Muchas
Y como el ejemplo que te dije, que yo regaba el jugo y decía, no, no puede ir el sábado a la fiesta de su amiga del colegio, y eran un castigo que no estaba relacionado, pues siempre que regaba jugo, entonces básicamente me colocaban ese castigo y poco a poco comenzaron a producir en mí esa herida de injusticia. Es decir, ¿cuántas veces sientes que en casa, cuando eras niño, pusieron medidas muy severas contigo? Sentías que te quitaban algo que tú merecías. Llámese, te gustaba ir al colegio, no te dejaban. Llámese algo que te recreara, ¿sí? Llámese muchas cosas, ¿sí? Alimentación. Ah, no, es que se portó mal, no come, ¿no? Estaba a su cuarto sin comer. Y mira que uno de los derechos dice, derecho a la comprensión y amor por parte de las familias. Y claramente no se ve. Con esas medidas tan severas, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las que puede que caiga en usar injusticias con esos hijos. Porque así me criaron a mí. Me quitaban cosas que me gustaban, me ponían a hacer cosas que no me gustaban. Pregúntate cuántas veces pasó eso en tu infancia. E incluso cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Sí? Pasó muchas. Que me mandaban al cuarto sin comer, que me mandaban al rincón a pensar, que me quitaban ir a ese cumpleaños por algo que había pasado en casa. Y así podríamos irnos con muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente esa es una de las razones por las que puedo estar cayendo en usar injusticias con mis hijos. Gina, pero el pasado no lo podemos cambiar, sí, efectivamente, no lo puedo cambiar, pero sí entender de dónde viene que yo sea injusto a veces con mis hijos, me ayuda, ok, estoy siendo injusto, ¿cómo cambio eso? Es el primer paso, ¿listo? ¿Por qué otra razón caigo en usar las injusticias con esos hijos? Puede suceder que en realidad no, mi pareja sea la que es así, porque lo criaron así, porque le quitaron cosas que le gustaban en su infancia, porque lo pusieron a hacer cosas que no le gustaban. A veces cuando a los niños los obligan a comer, ¿no? No quieren más, ya están satisfechos. Mi mamá le dice, no, una por papá, otra por la abuela, otra... Ok, si te dice no más, pues no más porque ya está saciado. Cuando tenga más hambre, pues te lo dirá, ¿no? Y digamos que, supongamos, ok, puede que me diga Gina, yo ya soy consciente que a veces soy un poco injusta con mis hijos, pero el papá o la mamá de los niños sigue siendo injusto y como que todavía no despierta ese tema. Importante que revisen juntos cuáles son los derechos de la infancia, ¿no? En páginas como UNICEF, que son entidades no gubernamentales que promueven los derechos de la infancia, ¿sí? Digamos que, mira, aquí está. Incluso yo te acabo de compartir los 10 derechos fundamentales de los niños de la página de la UNICEF. Digamos que en el papel, desde 1989 firmaron la Convención de Derechos Humanos de la Infancia. Pero qué lindo se ve eso en el papel. Pero ¿y en la realidad qué? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cuánto nos cuesta como sociedad reconocer y aplicar esos derechos de la infancia, ¿no? Y digamos que si en el caso de tu pareja sucede eso, pues claramente sería importante revisar
¿Cuáles son los derechos de la infancia? No para sentirnos culpables, pero sí para ser conscientes. Porque tal vez no somos conscientes. Porque sí, hace muchos años en realidad se firmaron esos derechos de la infancia. Pero en realidad los conozco. A veces ni siquiera conozco mis propios derechos, ya siendo adulto, como ciudadano. A veces mucho menos los de la niñez, ¿no? Entonces, ejemplos para solucionar problemas de injusticias, ya vamos a revisar eso. Al final de este espacio no se vayan. ¿Por qué de otra razón entonces podemos caer en usar injusticias con esos hijos? Porque básicamente personas cercanas, llámese una vecina, llámese el orientador del colegio, llámese, pues tristemente decirlo, pero ciertos profesionales que trabajan en temas de infancia y están desactualizados en estos temas, no conocen los temas de derechos de la infancia, entonces dan ese tipo de recomendaciones que les dicen como lo que llaman hoy mucho los dichosos opinólogos. Llámese la vecina, llámese esa tía, llámese ese hermano, llámese el orientador del colegio, llámese a esa psicóloga que supuestamente sabe de infancia pero no conoce los temas de los derechos de la infancia, y entonces son personas que terminan diciéndote a ti cuando los consultas, porque piensas, ok, tal vez estoy siendo injusta con mis hijos, te dicen, ay, no es para tanto, a mí en mi época me ponían castigos muchos más severos y que, míreme, aquí estoy, soy un hombre de bien, soy una mujer de bien, ¿no? Pero en realidad digamos que en su época no se conocían con tanta fuerza los derechos de la infancia. Uno, dos. Si nos vamos al otro lado, cuando se vulneran, pues surgen algunas de las heridas emocionales que hemos ido hablando en estos encuentros, como la de hoy, la injusticia, ¿sí? Entonces, o caer en cosas mucho más severas como diferentes modalidades de maltrato, ¿sí? Entonces, digamos que importante es tener una mirada crítica de qué tipo de personas sigo, qué recomendaciones me dan, porque si bien la vecina puede que tenga hijos, o la tía puede que tenga hijos, o el orientador trabaja todo el tiempo con niños, ¿hasta qué punto son conscientes que la niñez tiene derechos? Que es importante que no solo los conozca, sino que los haga valer. Si yo como mamá, como papá, hago valer los derechos de mis niños y se los enseño, ellos poco a poco van a interiorizar eso y en algún momento van a decir, no, mira, esto está en contra de mis derechos, ¿sí? Es como si fueran como un abogado de sí mismos, de su propia vida, y les damos poco a poco herramientas para que sepan desenvolverse en el mundo, ¿sí? Entonces, ser muy críticos de qué tipo de recomendaciones seguimos, de qué tipo de personas, porque si son personas que no están actualizadas en temas de derechos de la infancia, en algo tan sencillo como buscarlos en las páginas de UNICEF y ser conscientes, ok, cuando se vulneran, ¿qué sucede? Pues van a tener ese tipo de discursos de que mi autoridad como mamá, como papá, debo mostrársela con esa fuerza, al costo que sea. Ay, quería de injusticia ni quería injusticia. Ahora no se les puede decir nada, es que son los niños de cristal, son los niños intocables. Y en fin, todo ese tipo de cosas que tienden a decir cuando no reconocen, ok, la niñez tiene derechos, ¿sí? Que digamos eso da para hablarlo en otro espacio, pero es importante que tengamos eso presente. Vamos a la clave número 2 entonces, y es, ¿cómo viven entonces tus hijos esas heridas de injusticia? Pregúntate, cuando eran injustos contigo en casa, ¿cómo te sentías? Compártemelo aquí en los comentarios. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué hacías? Y en realidad cuando a uno de niño le dicen, no, es que se portó mal, olvídese de salir a comer helado.
olvídese de ir a esa fiesta de cumpleaños, olvídese de esto, olvídese de lo otro, pues claramente a uno de niño le duele. Porque todo esa salida de cumpleaños es su mundo, ¿sí? Ay, solo es una salida de cumpleaños, tendrá varias. Tú lo entiendes, pero claramente esos niños por esa edad no lo entienden y no lo ven así y no tendrían por qué verlo así porque está en una etapa muy distinta a la mía que ya soy adulto, ¿sí? Entonces es importante tener esto presente, ¿ok? Claramente, pues cómo se sienten cuando... Pregúntate, cuando a ti de niño te quitaban algo, tenían alguna medida severa contigo porque te portabas mal, llámese que mordías, que pegabas, que rompías, ¿cómo te sentías? Te cuento desde mi experiencia. Me daba rabia, me daba frustración. A veces, cuando eran cosas que yo quería hacer mucho, me daba tristeza. Me ponía a llorar. ¿Sí? ¿Y por qué me acuerdo? Porque son cosas que me marcaron. Porque son cosas que pasaron más de una vez. La típica, que le quitaban o le apagaban a uno el televisor porque uno no se comió las verduras. ¿No? Yo viví una así, similar. No me acuerdo qué programa era el que me quitaban, pero era uno que me gustaba mucho. Y guardaban no solo el control, sino también guardaban el cable, el televisor para que uno no lo prendiera mal. Yo pensaba, pero esto es injusto. Sí, yo no me comí las verduras, pero yo quiero ver mi programa. Y en realidad sí, era injusto, no estaba relacionado. A veces de la misma frustración yo tenía otros comportamientos difíciles. Llámese que cogía algo y lo rompía, que le respondía feo, ¿sí? Que le venía con algún tipo de reacción así. Pero pues claramente me quitaban algo que a mí me gustaba, cómo me iba a sentir, ¿no? Entonces, qué importante es que seamos conscientes de esto, ¿sí? Porque tendemos a mirar mucho, ay, es que el niño se está portando mal, la niña se está portando mal. Pero pregúntate, ¿estoy siendo injusto? Con la medida que le puse, con el castigo que le impuse, con lo que le quité, con lo que lo obligué a hacer. Porque si estoy siendo injusto y ese es mi mecanismo, pues claramente le va a doler, ¿sí? Entonces vamos ahora sí ya a las herramientas que tanto han pedido y es clave número 3. La importancia de poner límites respetuosos. En diferentes espacios, de diferentes formas, te he ido contando, porque es algo que he ido también aprendiendo, que en realidad uno tiende a ver mucho como adulto los malos comportamientos, ¿sí? Tiende a ver la superficie. Ay, es que mi hijo mordió, fue grosero, insultó, tiró el plato al suelo, me empujó, mordió, ¿sí? No hizo, me dijo no quiero, me dijo eres tonta, en fin. Hizo una pataleta, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Que tienden a decirme mucho, preguntarme mucho en diferentes redes sociales ustedes. Y es, ok, ahí está el mal comportamiento. Y sería demasiado sencillo yo pensar, y te lo digo porque sí, claramente soy de la generación de psicólogos que hace varios años ya les decían, los educaban en temas de premios, de castigos. Pero ¿qué fui entendiendo con el paso de los años y eso? Especialmente desde hace 3 años aproximadamente, y es, ok, es muy fácil que yo te diga, yo te puedo decir que cómo puedes eliminar o extinguir, dicen los psicólogos cognitivo-conductuales, esos malos comportamientos. Yo te puedo decir cómo promover con refuerzos o con ciertos premios esos buenos comportamientos o esos comportamientos que tú deseas. Pero si nos quedamos solo ahí, ¿qué va a suceder? Pues en algún momento, digamos que eso te funciona a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no.
Y a mediano y largo plazo, en realidad, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Nada. ¿Les estás enseñando a hacer las cosas distinto? No. En lugar de que tirara el plato en el suelo cuando se enojara, ¿le enseñaste cómo gestionar en el enojo? No. Y así con todas las situaciones que llamamos malos comportamientos de esos niños, ¿sí? Es decir, cuando un profesional te hable de premios, que en psicología lo llaman mucho los refuerzos, o te hable de castigos, te hable, también tienden a hablar mucho del condicionamiento, ¿no? Para extinguir a ciertas conductas, que suena demasiado fuerte. Debo decirte que uno, corras porque son psicólogos que están desactualizados. Sí. En el 2013 que terminé yo la carrera, me acuerdo que me formaron en esos temas, pero con los años me di cuenta que era bueno ir más a fondo, es decir, en lugar de mirar la superficie, ese mal comportamiento de mis hijos, de mis niños, ir más profundo. ¿Cuál es la necesidad que necesita satisfacer? ¿Cuál es la habilidad que necesita aprender? Si está tirando el plato cuando se enoja, porque yo le digo, está lloviendo, no podemos ir al parque, porque está haciendo frío, digamos que en lugar de decirle no cuando rompió el plato porque se enojó, ay, pero es que ¿por qué haces esto? O golpearlo, o humillarlo, o ser injusto y decirle no, pues entonces vete a tu cuarto y te encierras y de ahí no sales hasta que te calmes, ¿no? Primera cosa, su cerebro y el de todos los seres humanos se termina de desarrollar a los 25 años. Por consiguiente, que yo lo mande a su cuarto no va a ser que razone, no va a ser de que piense las consecuencias de sus actos. No va a salir del cuarto diciéndote, mamá, soy consciente que rompí el plato porque me enojé, porque no podemos ir al parque, perdóname. Es un razonamiento que un niño no va a tener la capacidad de hacer porque su cerebro es muy inmaduro todavía. ¿Sí? Importante tener eso presente. 1. 2. ¿Qué necesita aprender? Pregúntate. ¿Qué está tratando de decirme cuando coge el plato y ¡pum! Lo rompe cuando se enojó? Se siente enojado. Entonces es un llamado a alerta, ok. Ya le enseñé o estamos trabajando en cómo reconocer su enojo y saber expresarlo sanamente, sin romper cosas, sin lastimar a otros, sin lastimarse a sí mismo. Puede que sí lo estés trabajando, puede que no. Si no lo estás trabajando, ok. Hay varias opciones. 1. Construir un lugar en casa. Yo te recomiendo que sea en su cuarto, en un rincón, que lo llaman de diferentes formas, pero la mesa de la paz, el rincón de la calma, el lugar seguro, donde básicamente vas con él y le enseñas, le sirves de espejo y le dices, lo que a ti te está pasando es enojo. Tu cara está así, tus manos están así, ¿sí? Le sirves de espejo para que vea cómo está. Eso se llama enojo. Y no le dices nada ahí, comienzas a respirar. Tomas aire por nariz, tienes 5 segundos y para que su respiración se nivele con la tuya y tu calma lo calme. ¿Sí? Y cuando ya esté calmado, ahí sí le dices, ok, hijo, hace rato, digamos que ya pasaron 2 horas, te enojaste porque no podemos ir al parque porque te está lloviendo. Cuando te sientas enojado porque hay algo que no podemos hacer, me dices, mamá, estoy enojado. Y vamos al rincón de tu cuarto para abrazar ese enojo y soltarlo y ver qué podemos hacer para sentirnos mejor. ¿Sí? Entonces es importante validar esas emociones, permitirles y respetarles su sentir, que se sienta triste, con miedo, enojado, feliz, en fin, ¿sí? Entonces digamos que en lugar de caer en esas medidas severas, en ser injusto, en vulnerar sus derechos, porque al ser injusto debes saber que vulnero uno o varios de los derechos que tienen mis niños por ser niños, ¿sí?
aprendamos a poner límites, ¿sí? Límites respetuosos. Es decir, ya dijimos, ok, debajo de esos malos comportamientos es bueno ser consciente qué necesidad me dice que me está tratando de mostrar que necesita satisfacer o qué habilidad necesita por aprender. Necesidad, llámese hambre, sueño, que necesita ir al baño, a orinar, en fin, ¿sí? O una necesidad ya más emocional de contacto, que necesita mi presencia. Okay. Entonces, ya teniendo eso presente, ¿cómo podemos poner esos límites? La idea no es que yo restrinja cada que se siente mal por algo. Cuando caigo en decirle cosas como no, pero es que rompiste el plato, lo que hablábamos, el niño se frustra, rompe el plato y lo mando al cuarto a que piense, o lo mando al rincón, a la silla de pensar. Te vas al rincón, a la silla de pensar, a pensar si estuvo bien o no, que rompieras ese plato, que reaccionaras así conmigo, que fueras grosero. Ya hablábamos, su cerebro no va a tener ese razonamiento porque es un cerebro inmaduro. 1, 2. ¿Cómo puedo ponerle límite respetuoso? Digamos que es importante que te preguntes eso. Si está alterado emocionalmente, que está enojado, que está con miedo, que está triste por algo, porque algo no se dio como deseaba, pues sería bueno entonces que dijeras, ok, primero lo ayudo, me pongo a su nivel, valido sus emociones, vamos a ese lugar para expresar sanamente esas emociones, ¿sí? Y entonces ahí, cuando ya esté emocionalmente tranquilo, tranquila tu niño, construyen juntos algo que llaman normas visuales. Es decir, los niños o niñas tienden a ser muy visuales, ¿sí? Porque de cierta forma les permite poner en concreto ciertas imágenes de ciertas cosas en su cerebro, ¿sí? Por eso es que a veces en los jardines, cuando les dicen las letras, pues primero se las muestran, ¿sí? Entonces, pregúntate a qué te gustaría ponerle un límite respetuoso en casa. Pero límite respetuoso no es usando viejas herramientas de crianza, no, sino límite respetuoso es, ok, vamos a suponer, rayó la pared, que es la más común de todas. Claramente, yo de adulto no deseo que se ponga a rayar todas las paredes de la casa, ¿no? Porque luego quien las limpia o tocaría pintar, bueno. El punto es, ok, lo que yo no me gusta que raye todas las paredes, que raye las paredes porque luego va a terminar rayando las de la cocina, las del baño, bueno. Entonces, vamos a voltearlo. ¿Qué te gustaría entonces, en lugar de eso, qué te gustaría que hiciera? Que rayar en otro lugar, ¿cierto? Entonces, ahí cogemos la norma visual, y es decir, le damos dos opciones de lo que puede hacer, de dónde puede realizar eso, que en este caso es dónde puede rayar, dónde puede colorear, y le damos una opción de dónde no. Ejemplo, y le colocamos una frase que escriba y abajo una imagen. Llámese que busques por internet, de tu niño haciéndolo. Hijo, cuando desees colorear, y colocamos frase e imagen. Primera imagen de lo que sí puede hacer. Puedes hacerlo en tu cuaderno, puedes hacerlo en tu libro de dibujos o en tu tablero. No puedes hacerlo en la pared. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para que no es solo que lo hagan, sino que lo coloques en el lugar donde sucede esto. Por ejemplo, tu niño que tiende a rayar mucho las paredes de su cuarto, ¿sí? Entonces, colocamos esta norma visual a su altura en su cuarto, en la pared que raya, que tiende a rayar, ¿no? Para que lo tenga presente. ¿Y por qué? Porque algo que sucede mucho es que me dicen, Gina, pero es que les repito 1000 veces, dicen a veces,
1000 veces que haga las cosas o que no raye. Y pareciera que no lo entiende. Y claramente no entiende. No entiende la forma en la que se lo estás transmitiendo y tenemos que decírselo de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacerlo desde ese lugar. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque claramente para mí de adulto va a ser muy desgastante cada vez que lo raye decirle no rayes. O, o decirle puedes rayar en tu cuaderno, puedes rayar en el libro, no puedes rayar en la pared. Y claramente no voy a estar 24/7 ahí con él en el cuarto porque, no sé, puede que trabaje en casa, puede que no, puede que salga un momento, puede que vaya al baño, en fin. Habrá momentos en los que estará sin mí, físicamente hablando. Entonces, ahí va a tener ese recurso que se lo recuerde. Claramente no es que lo peguen y listo, el recurso va a ser mágico y ya va a funcionar desde que lo imprimen, lo colocan en el cuarto y ya. No, debes recordárselo siempre que lo veas. ¿Para qué? Para que recuerde, cuando desees colorear, puedes hacerlo aquí, aquí y aquí no. ¿Mm? Entonces, digamos que algo que se tiende a creer mucho es que cuando educamos desde el amor, desde el respeto, no hay límites. Ay, es que va a ser permisividad al tope, el que va a decir cuándo quiere las cosas y cómo va a ser el niño. Y claramente no es así. Sino que si te das cuenta, al hacer esto, pues no tengo que gritar, no tengo que pegar, que generarle alguna herida emocional como la injusticia. ¿Mm? Porque no es que no nos quedamos con extinguir esos malos comportamientos, porque primero no es respetuoso y segundo no le estoy enseñando nada, ¿sí? Sino le estamos dando un límite. ¿Por qué? Porque claramente hoy está conmigo en casa, en unos años se enfrentará poco a poco desde el jardín a una sociedad donde hay normas que yo tengo que ir cumpliendo. En el jardín un horario de entrada, un horario de salida, tal vez usar uniforme, en fin. En el colegio otras normas, luego en un trabajo, en otros espacios, incluso en un cine. Entonces claramente lo estamos preparando para la vida y digamos que si al poner o al querer ponerse límite mi intención es quiero hacerlo sentir mal o no, yo tengo que hacerlo por él porque no sabe, no le estamos enseñando nada. Pero si mi intención al querer poner límite es ok, que no haga esto así, sino lo haga de otra forma, eso es respetuoso, eso es amoroso, eso es educar con amor, eso es educar con respeto, porque yo me adapto a mi hijo, no mi hijo se adapta a mí, ¿sí? Entonces, pues claramente vamos a hacer estas normas visuales con las actividades que a tus niños les cueste. Pero no es que vamos a empapelar toda la casa, no, enfócate en una, dos, cuando ya esas estén trabajadas, listo. Trabajamos otras dos que le cuesten y así, porque si no lo vamos a saturar. Es que no es que yo luego le restrego el papel, ay, pero ¿por qué no lo haces? Aquí dice que las dos que puede hacer, la que no. No, porque eso no es respetuoso. ¿Ok? Claramente el papel no va a venir con malos tratos cuando no le haga caso, no va a decir, oye, pero ¿qué te pasa? Pues no, no va a venir con ese tipo de cosas. Y evito caer en explotar, en ser injusto, ¿sí? Porque muchas veces no oímos lo que quiere decirnos esos niños porque me quedo en mi mirada de adulto. Y claramente si yo estuviera trabajando con otro adulto, pues sería una cosa distinta, en un trabajo, ¿no? Si el adulto trabajara conmigo en mi equipo. Pero estoy trabajando con un niño, estoy formándolo. Eso no es que al decirle la primera vez al alumno visual, listo, lo va a hacer. No, es poco a poco. Primero es importante que tengas presentes unos prerequisitos y es ok. Primero, que haya tengas unos momentos de conexión con tus hijos. 15 minutos, media hora, una hora diaria en los que le demuestres me importas, quiero verte bien, me preocupo por ti. Uno, dos. Eh, Claramente primero es corrección y luego corrección. Entonces,
Si no tenemos esos momentos de conexión, pues claramente este tipo de herramientas pues no van a funcionar mucho. Tiene que sentirse conectado a ti, porque tal vez esos malos comportamientos son la forma de decirte, no me siento conectado a ti, mamá, porque es que eres injusto conmigo. Entonces, esos son y que ya sabes, conexión, primero que haya momentos de conexión diarios y segundo, primero miremos que se sienta conectado antes de pensar en corregir. Y en los límites, digamos que esto puedes aplicarlo, llámese en la casa en la que viven con tus niños, llámese en la casa de la abuela, que también le cuesta seguir instrucciones en ciertas cosas. Claramente, a nivel verbal, otro prerequisito debe seguir instrucciones, ¿sí? Es decir, a un bebé de 6 meses, pues claramente no le vamos a decir esto. Digamos que 2 años en adelante. Instrucciones muy cortas. Por eso es que ponemos 3 imágenes, 2 cosas que sí puedo hacer, 2 formas en las que sí puedo hacer esa actividad que desea y una que no. Y con frases cortas que lo escriban. ¿Por qué? Porque hay que ser concreto. A menor edad, más concretos y específicos tenemos que ser con esos niños. ¿Listo? Entonces, preguntas, comentarios, experiencias sobre cómo educar a tus hijos sin injusticias, cuéntamelos aquí abajo. Y es la firmeza de vivir de la mano de la amabilidad. ¿Sí? Yo cuando le coloco esta norma visual no es que se la voy a decir gritándolo o haciendo otro tipo de malos tratos, no. Sino le digo, hijo, recuerda. Y le muestro nuestra norma visual. Cuando decides colorear, puede hacerlo en el cuaderno, puede hacerlo en tu libro de dibujos, no puede hacerlo en la pared. Igual nuevamente, aquí abajo en los comentarios pueden dejarme sus preguntas sobre este tema para ir leyéndolos, qué inquietudes quedan sobre este tema, qué experiencias, ¿sí? Quiero hacerte una recomendación muy importante y es, la idea sí es aprender a corregir a esos hijos cuando hay agresividad, cuando hay desobediencia, pero entonces, ¿qué herramientas puedo aplicar para dejar de usar gritos, castigos y esas viejas herramientas de crianza que solo me desconectan de mis hijos? Quiero hacerte una invitación muy especial y es una masterclass donde aprenderás eso de forma 100% gratis de la mano del psicólogo Guillermo Ciesa. Es una recomendación que quiero darte porque nos dio algunos cupos para que puedas acceder gratis a ese espacio y vayan mucho más profundo en este tema. ¿Te interesa aprender de esto? Regístrate en el enlace que te comparto aquí abajo. Bueno, un abrazo. Chao.